Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a tocar el tema de cómo realizamos el ajuste del molde base de polo talla M. Como ustedes verán, para que el molde esté adecuado a nuestro cuerpo, debemos seguir el siguiente proceso. En primer lugar, debemos tener como referencia medidas y adaptaciones de polo talla M, o sea, el molde base, con las medidas que hemos trazado. En el tema anterior ya les expliqué paso por paso cómo debemos realizar las adaptaciones. Y luego tomamos nuestras medidas personales para hacer la comparación. En este caso, mi medida personal, por ejemplo, es 50 y con la adaptación me sale 26 y el largo de polo me sale 70 y el largo de manga me sale 25. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de ajuste del molde de polo? Tenemos que modificar el molde de polo básico de una talla. Las plantillas básicas hechas por talla generalmente requieren algunas adaptaciones o modificaciones para lograr una prenda más exacta al cuerpo, debido a que no todos los cuerpos son iguales y que no siempre se tienen las medidas de la talla exacta. Al adaptar los moldes a una persona en particular, obtendrá excelentes moldes de patrón. Toma de medidas y adaptaciones. La persona elabora la tabla de medidas de comparación entre las medidas de talla y las medidas de comparación de la persona. En este caso, presentamos el cuadrito. El contorno de busto o tórax es 27 en las medidas, en la plantilla, y la medida personal es 26. Hay una diferencia de 1 centímetro. Contorno de cadera, 27 y 28, hay una diferencia más 1 centímetro. Y largo de manga, 25, y hay una diferencia de 2 centímetros. Compara las medidas para realizar los ajustes o modificaciones al molde base. Rectifique el molde patrón de acuerdo a sus medidas, haciendo las modificaciones necesarias en el ancho y el largo, contorno de busto, delantero, espalda, mango, largo de polo, largo de manga. No se rectifican las piezas menores, como el cuello en este caso. Proceso de rectificación del molde. De A a D, largo de polo, vamos a aumentar 2 centímetros porque hay una diferencia. De E2 a H vamos a disminuir 1 centímetro porque es 26. Y en el ancho de tórax también en la parte baja. Vamos a ver el procedimiento. Copiar en hoja de papel de molde los moldes básicos. Luego, después de copiar, retiramos el molde para rectificar. Trazar según el proceso de rectificación del molde. Largo de polo, vamos a medir el largo de polo para aumentar. Luego el ancho del tórax, que es 1 centímetro, vamos a disminuir, que está con la línea roja. Y unimos los puntos, tanto con el largo y el ancho. Y en la manga igualmente tenemos que disminuir 1 centímetro y en el largo vamos a disminuir 2, porque es 25. Y en el molde base era 27. Entonces en el ancho también tenemos que ver, así como ustedes están observando con la línea roja. Cortamos, cortar y adicionar el trazo de entalle. Luego, antes de cortar, también vamos a disminuir en el talle para que la cintura quede más ajustado, un poco ceñido al cuerpo. Vamos a bajar 20 centímetros de la línea de sisa y entramos 2 centímetros y trazamos con una línea recta, tanto de la sisa hacia la basta. Procedimiento. Nuevo molde terminado, tanto la manga como el cuerpo. Ahora vamos a ver la demostración, cómo se realiza. Como ustedes están observando, ponemos cintas para que no se mueva nuestro molde y
trazamos, tal como está el molde base. Trazamos, como ustedes están observando. Retiramos el molde base y trazamos con regla recta. Como ustedes están observando, estamos transfiriendo el molde base para luego hacer la rectificación correspondiente. Vamos a volver a trazar para que quede exacto. Acá. En la sisa. Luego también formamos el escote delantero en el nuevo molde. Una vez que hemos concluido, vamos a medir, vamos a definir la línea de busto. Luego medimos los 26 centímetros y disminuimos 1 centímetro. Igual abajo también vamos a disminuir 1 centímetro porque es la misma medida. Y unimos las líneas. Nuevo molde. Hemos disminuido 1 y abajo también en la parte de la basta. Luego vamos a medir el largo y hay una diferencia de 2 centímetros en relación a la medida que tenemos acá. Entonces trazamos. Como ustedes observan, estamos rectificando el molde base. Y debemos rectificar también la sisa colocando el molde para que quede exacto. Hemos rectificado con el plumón rojo. Procedemos a cortar el nuevo molde base. Molde personal. Porque en otros países las tallas, en una talla M viene como 4 tallas para acercarse exactamente al cuerpo de la persona. Entonces estamos cortando ya con la nueva adaptación y esto vendría a ser el molde personal de la persona que quiera hacer adaptar su molde. Tenemos el delantero espalda, talla M, es polo dama, es el molde rectificado y se corta al hilo de la tela. Esas son las nomenclaturas que tenemos que hacer. Ya, ese es el molde terminado. Luego vamos a rectificar la manga. Pegamos con cinta para que no se mueva el molde. Igualmente hacemos la copia tal cual como es el molde base en mi papel de molde, como ustedes están observando. En esta oportunidad vamos a disminuir 1 centímetro y luego disminuimos 2 en el largo de manga. Trazamos lo que hemos disminuido en el costado del molde. Igual disminuimos en la manga también, para que a la hora de confeccionar coincidan exactamente. Igual subimos los 3 centímetros
para cortar. En este caso podemos aumentar, disminuir. Es el mismo procedimiento para los moldes de dama, niño, caballero. Es el mismo procedimiento. En este ejemplo estamos tomando el molde de dama talla M. Entonces, en este caso, antes de cortar la parte de la basta, tenemos que doblar por la línea punteada y recortamos en la nueva línea. Ya está. Y ya tenemos el molde con las adaptaciones necesarias. Entonces acá ponemos que nos falta poner la nomenclatura. En este caso es la manga, talla M, polo, dama, rectificado. ¿Cuántas veces vamos a cortar? 2 veces. También debe estar ubicado el molde ¿cuántas? 2 veces al hilo de la tela, siempre no se olvide. También acá disminuimos, medimos 20 centímetros, vamos a disminuir 2 y trazamos, unimos la sisa y la basta con línea recta. Venimos hasta la basta y vamos a tener un polo un poco más ceñido al cuerpo. Luego recortamos. Es recomendable que ustedes primero hagan el trazo de la talla que ustedes tienen y luego después hacen la rectificación. Si soy L, tengo que trazar el molde base de L. Si soy S, igualmente. Luego rectificamos.